Bienvenidos a la iglesia de San Felipe de Minsi. Hoy 17 de enero de 2021, segundo domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy nos presenta a Jesús llamando a sus primeros discípulos. La invitación es cordial e intrigante. Vengan a ver. ¿De qué manera nos llama el Señor? El Señor nos ha llamado a todos aquí en este domingo de mediados de enero, para que juntos vengamos a escuchar la palabra de Dios y a recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. ¿De qué manera nos está hablando el Señor hoy? Pidamos por nuestros enfermos de nuestra comunidad. Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Latínez, Christine Reyes, Danieli Ramos, Osi Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Cálova, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo 3, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Coburn, Minnie Villarreal Campbell, Alisa Christine Edison, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Margaret Aguilar, Mark Aguilar, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Miss Mancha, Blanca Hernández, Vicen A. Granado, Blanca Estela Hernández, Estela Arriaga, Adeline Wizard, Alex Castillo, Antonio Ortiz, Gloria González, Ricky Santos, Dani López, Virginia Intoni Espinosa, Jonathan Reina, Terry de la Garza, Jimmy Olivares y Norcy Holmes. Por favor de levantarse, recibamos a Padre Albert Pérez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanas, hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Hermanos, hermanas, les quiero dar la bienvenida en esta iglesia esta mañana. Y también quiero darles la bienvenida a los que nos están siguiendo por medio de Facebook y también de YouTube, ¿verdad? Y no se les olvida mandarme sus peticiones, ¿verdad? Para que las pongamos aquí en el altar del Señor y pedir que el Señor mande a sus ángeles para que recojan esas peticiones, se las llevan a su altar del cielo,
¿verdad? Donde dice comentario, ahí tú puedes mandar tus peticiones, ¿verdad? Y yo voy a mandarlo, voy a ponerlos aquí en el altar y pedir al Señor que mande los ángeles que recojan las peticiones de sus hijos, que las llevan a tu altar celestial. Y también queremos darle las bienvenidas a los que están enfermos en los hospitales, los ancianitos que están, los asilios de los ancianitos. Sepan que estamos con ustedes. Los parroquianos que ya no vienen a misa por miedo de la pandemia, también estamos rezando por ustedes. Estamos ofreciendo Santa Misa también para todos ustedes. Mis hermanos, como sabemos, Dios tiene plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? El día de tu concepción, cuando todavía estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para tu vida. Pero muchas veces nosotros mandamos a volar el plan de Dios para agarrar nuestros propios planes, ¿verdad? Agarramos lo que nos gusta, lo que nos encanta y dejamos a un lado, ¿verdad?, el plan que Dios había designado para nosotros. Por eso vamos a pedir perdón a Dios por no ser fieles al plan inicial que Él hizo para nosotros el día de nuestra concepción. Y vamos a ofrecer la misa de hoy por el eterno descanso de Rafael Jaimes, a Roger Scott García, a Richard Reyes, a Adelfa Sánchez, a Amparo Gómez. Y también rezamos por los enfermos. Los enfermos aquí pedimos por María Sánchez, por Gloria González y los demás enfermos. ¿Verdad? También todos los que nos están viendo por medio de la red social, también, ¿verdad? Sus peticiones también pedimos también para ustedes aquí en este momento. Y también por las almas del purgatorio. Hermanos y hermanas, en este momento vamos a pedir perdón a Dios porque a veces nosotros mandamos a volar el plan de Dios para seguir nuestros gustos. Yo confieso. Por mi culpa. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. De los cielos, en la tierra pasa los soles llamados. Dios el alto de los cielos, de la tierra pasa los que Dios llamados. Todos ramos, gracias de tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios de los cielos, en la tierra pasa los soles llamados. Cordero, que quitas el pecado,
ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios, el alto de los cielos, en la tierra paz a los amados. Eres santo, Dios solo Altísimo, todo el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios el alto de los cielos, en la tierra pasa los amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Siéntense, por favor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no se le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación,
ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace uno solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos ha llegado por Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te vas a llamar Kefas, que significa
Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Mis hermanos, hermanas, en la primera lectura hemos escuchado cómo Dios llamó a Samuel, ¿verdad? Como sabemos, Samuel, para saber la historia de él, un poquito Samuel, su mamá no podía cargar hijos, ¿verdad? Entonces hicieron todo lo que podían ellos, no podían tener hijos, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Por el poder de Dios, ella concibió a Samuel. Y ella prometió a Dios, Dios, si tú me das un hijo, ese hijo yo te lo voy a ofrecer. Voy a consagrar ese hijo a ti. Es lo que hizo ella. Cuando creció su hijo, entonces se consagró a su hijo al servicio del templo para que un día sea sacerdote. Por eso él vivía en el templo con el sacerdote que se llamaba Elí. Como sabemos, antes no había seminario como hoy, ¿verdad? Nosotros sacerdotes, ¿verdad? Vamos al seminario, ahí nos entrenan por años y luego nos mandan a las parroquias. Pero entonces en aquel tiempo, ¿verdad? No había seminarios. Entonces, cuando una persona quería ser sacerdote, entonces tenía que ir a vivir con otro sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, como yo, antes de ser sacerdote, ¿verdad? Cuando terminé mis estudios, tenía que ir a vivir con otro sacerdote que tiene más experiencia para aprender de él. Porque no es suficiente solamente ir a la escuela, luego no. Después de la escuela tiene que, lo que se llama como la pasantía. La pasantía es un momento para poder poner en práctica lo que estudiaste, ¿verdad? Bajo la supervisión de un sacerdote que tiene más experiencia que tú. Entonces, él vivía ahí con el sacerdote Eli. Entonces, en la noche, seguramente él estaba dormido, escuchó una voz que decía su nombre. Se levantó Eli, se levantó Samuel y fue con Eli. Y cuando le llamó, le dijo, ¿cómo contestó él? No, cuando le llamó, cuando escuchó la voz de Dios, ¿cómo contestó? ¿Para qué me llamaste? Oh, muy bien. Aquí estoy poco. ¿Para qué me llamaste? ¿Verdad? Muy bien, está poniendo atención a ustedes. Eso está muy bien. ¿Verdad? La pregunta es, ¿cómo contestan los hijos? ¿Verdad? Esos hijos que contestan mal a sus papás no está bien, falta de respeto, ¿verdad? Aunque estén enojados, molestos, no debe de faltarle respeto a sus papás, ¿verdad? Entonces ya tiene que saber cómo contestar, ¿verdad? Un niño educado contesta bien, ¿verdad? Entonces aquí el ejemplo cómo contestó Samuel a Elí. Pensaba que era Elí que le estaba llamando, entonces contestó así. Y luego Elí le dijo, no, yo no estoy llamando, no te llamé yo. Vete a dormir. Entonces, luego la segunda vez, luego la tercera vez, entonces, como Elí tenía más experiencia, ¿verdad?, en las cosas de Dios, supo que, ese Dios que está llamando al hijo, al niño. El hijo, Elí le dijo, cuando te llama por otra vez, ¿qué tiene que contestar? ¿Qué dice aquí? Aquí estoy para hacer. Habla, Señor, tu siervo te escucha.
habla Señor, tu siervo escucha. ¿Verdad? Entonces, él estaba dispuesto a hacer lo que le estaba pidiendo Dios. Y como sabemos, Samuel fue una de las personas más grandes de la historia de Israel, porque tenía tanto poder, él podía consagrar reyes y también quitarlos también del poder. Tenía mucho poder. Imagínense a alguien que le puede consagrar rey y también tiene poder de sacarte del puesto. Él era sacerdote y también era profeta al mismo tiempo. Entonces, esa era su vocación, la vocación de Elí, ¿verdad? La vocación de Samuel. Dios lo llamó para una misión específica. Entonces, cuando Dios se llama, como sabemos en la historia de la iglesia, de la salvación, Dios ha llamado a muchas personas. Cuando Dios se llama es como un teléfono. Cuando suena el teléfono, entonces si la línea está ocupada, no va a escuchar nada, no va a poder saber, no va a saber que alguien está hablando. Si tú se vas a dar ocupada, no tiene tiempo para Dios, entonces nunca lo va a escuchar a uno que te habla. ¿Ya? Y si tu línea está siempre ocupada, o si tú a veces te hablan, tú no contestas, entonces no levanta el teléfono, entonces no va a pasar el mensaje, no va a escuchar lo que Dios se quiere decir, porque a la gente que están distraídos o andan con otras cosas, o simplemente no quieren escuchar a Dios, ignoran a Dios y las cosas de Dios. Y a veces, la línea sueña, uno agarra el teléfono, entonces así pasa la comunicación entre uno y Dios. Cuando Dios, por ejemplo, habló con Moisés, Moisés estaba cuidando a los animales de su suegro. Entonces, era un lugar solitario donde no había gente, era como un monte así. Entonces, él podía escuchar a Dios. Imagínate si Moisés tenía los que se llama audífonos en los oídos, escuchando la música de Paquita. No hubiera escuchado a Dios. Eso quiere decir que porque Dios habla bajito, pues para escucharlo, tú necesitas tiempo de silencio. Por eso, por ejemplo, tenemos adoración aquí en la iglesia, ¿verdad? Un momento de silencio, para que uno pueda escuchar a Dios. O a tu casa también tiempo de silencio, porque a veces las casas hay tanto ruido que no puede uno escuchar a Dios. Entonces, Samuel sabía cuál era su vocación. Dios lo llamó para una misión específica, un plan de Dios en su vida. La pregunta de nosotros, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para ti es que tú debes de ser un testigo de Jesús. Tú debes de ser una estrella que guía a los demás a Jesús. Por eso, nosotros como bautizados, después de tu bautizo, entonces cuando te bautizan aquí, es la primera etapa. La segunda etapa de tu bautizo es
que tú debes de vivir esos compromisos de bautizo. Eso quiere decir, tienes que declararle la guerra a los vicios y abrazar la verdad de Dios. Abrazar lo que te acerca de Dios y alejarse a lo que te aleja de Dios. ¿Verdad? Como dicen que malas amistades te alejan de los que es bueno y buenas amistades te acercan a los que es bueno. Por eso es muy importante escoger sus amigos, amigas. Y voy a decir una cosa algo acerca de Samuel. Samuel fue a pedir, cuando le llamó a Dios, cuando Dios estaba llamando, él fue con Elí. Y Elí lo ayudó a discernir, discernir la voz de Dios o distinguir la voz de Dios en medio de un montón de voces. Porque hay muchas cosas que nos llaman la atención, para acá, para allá, para acá, para allá, el mundo nos llama también la atención. Pero en medio de todas esas llamadas, de todas esas voces del mundo, hay también la voz de Dios que nos habla. Uno tiene que poner mucha atención. O alguien te puede ayudar para poder distinguir la voz de Dios a las demás voces. Y él fue a pedir, fue con Elí. También nosotros tenemos que saber a quién tenemos que ir cuando necesita consejos. Cuando tiene problemas, está pasando por dificultades. ¿Con quién tú vas a pedir consejos? Y hablando otra vez de nuestra misión como hijo de Dios, Dios nos llama a ser testigos. Para poder ser testigo, tiene que tener una relación personal con Dios, tiene que experimentar a Dios en su vida, tiene que tener un encuentro con Dios, como Samuel tuvo un encuentro con Dios, tiene que tener un encuentro con Él, ¿verdad? Porque hay que experimentar a Dios, hay gente que experimenta a Dios, yo he experimentado a Dios muchas veces en mi vida, ¿verdad? Algo te pasa así, diga, aquí no, eso solamente es Dios que puede hacer eso. ¿Verdad? Eso me puede ser, eso me Dios. A veces es verdad, uno llega a la casa de unas personas, ¿verdad? Y especialmente cuando yo anduve ahí por Guatemala, uno llega a la casa de una familia así, a veces la familia no tiene nada. De repente le da algo a la familia, le dicen, me caíste del cielo. De veras no teníamos nada, me caíste del cielo. Es Dios, mira cómo esa persona experimentó la divina voluntad en su vida, como Dios él mismo te responde, ¿verdad? Que hace todo para que la ayuda que uno necesita llegue a la mano de la persona necesitada. Puede usar uno de nosotros así y trabaja Dios. A veces uno siente un deseo de dar algo a una persona, un deseo fuerte. Y luego tú lo haces, le das, me caes del cielo. ¿Qué pasó aquí? Dios se tocó el corazón para que la ayuda llegue a su hijo o a su hija. Así trabaja Dios con nosotros. Por eso, un bautizado debe de ser un amigo de Dios. Tiene que tener una amistad con Dios, tener una relación personal con Dios. Para que cuando tú hablas de Dios, cuando tú das tu testimonio,
cuando habla de Él, no habla porque alguien te habló de Él o por la experiencia de otra persona, pero tú hablas de Dios a partir de tu propia relación, a partir de tu propio encuentro o experiencia con Él. Es, por ejemplo, cuando se va a un juicio, tiene que llevar testigos, ¿sí o no? Entonces, digamos que si tú llevas tu testigo, el testigo dice ahí, a mí me dijeron que fue él. Este testimonio vale, ¿sí o no? No vale, ¿verdad? Pues si alguien dice que yo lo vi, yo estaba allí, entonces sí vale este testimonio. Entonces, hermanos y hermanas, pedimos a Dios que nos ayude para seguir adelante con el plan que Él había designado para cada uno de nosotros de ese día de nuestra concepción y no cambiar ese plan para otros planes por gusto o por soberbia. Pero sabemos que el plan de Dios es lo mejor para nosotros. ¿Quién dice amén? Hermanos, pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la iglesia, para que el Señor, y después invitó a su hermano, podamos también nosotros, que hemos encontrado nuestro hogar en el Señor, salir a dar testimonio a los demás. Roguemos al Señor. Por nuestros líderes que han respondido al llamado de servir a otras personas por medio de una función pública para que trabajen humilde e inalcanzablemente por el bien común, roguemos al Señor. Por todos los ciudadanos y residentes de esta nación, para que trabajen a fin de acelerar el día en que este país viva verdaderamente los ideales por los que luchó y dio su vida el pastor Dr. Martin Luther King Jr. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que durante la semana de oración por la unidad de los cristianos que comienza mañana, nos inspiremos a encontrar la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, roguemos al Señor. Por todas las personas a quienes se les dificulta escuchar la voz de Dios en su vida o entender la naturaleza de su llamado, roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, tienes escuchado nuestras oraciones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
nuestro, con el vino y con el pan, nuestra pena de alegría. Nuestro, con el vino, con el pan, nuestra cena de alegría, el trabajo, nuestro afán. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestra pena de alegría, el trabajo, nuestro afán. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente a esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida, de la verdad, porque nos has convocado en tu casa en ese día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Te sé, Señor, yo poderoso, santo sé. El Señor, yo el cielo y la tierra está lleno de tu gloria. Oh, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por sí por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y también, mis hermanos, vamos a rezar hoy por el pastor Flores, ¿verdad? Él se fue con Dios, que Dios Todopoderoso y Eterno lo tenga en su masa celestial. Así pues, para celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de vivir tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de acuérdate también de tus hijos, Rafael Jaimes, Roger Scott García, Richard Reyes, Adelfa Sánchez, Amparo Gómez, Pastor Flores, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda nuestra gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro,
No de nuestra tentación. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz os dejo, en paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor siempre con ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Infúndenos Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor, por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, a mí me van a vacunar el día 29, ¿verdad? Me van a vacunar a mí. Todavía para ustedes no tengan miedo de vacunarse, ¿verdad? Porque como hay gente que dicen muchas cosas, pero yo tengo que decir la verdad a ustedes. Que no usaron a los niños abortados para hacer esa vacuna. Como muchas personas piensan, no hicieron eso. No fueron a las clínicas donde abortan niños y agarraron a los niños abortados para hacer esa vacuna. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero sí usaron células madres, pero las células madres, como lo hicieron de manera sintéticas, quiere decir que de una persona así te puedes sacar de ti una célula. En laboratorio pueden llegar a obtener la célula madre, ¿verdad? Pero no son de niños que abortado las clínicas, ¿ya? Para que sepan, entonces no tengan miedo de ponerse esa vacuna, ¿verdad? Sabemos que cuando los niños nacen, los bebitos, ¿los vacunan sí o no? Entonces, ¿por qué se tiene miedo a vacunarse? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no van a tener miedo. Es para erradicar enfermedades, ¿verdad? Y logramos erradicar enfermedades, por ejemplo, ¿cómo se llama? Viruela, ¿qué más? Tosferina, ¿qué más? Sarampión, ¿qué más? ¿Ah? Measles, andale, o poliomielitis, ¿verdad? Erradicaron esas enfermedades por medio de vacunas. Entonces, ¿por qué tienen miedo entonces? No sigan esos fanáticos que andan por las redes sociales poniendo sus tonterías ahí. No los hagan caso, ¿verdad? Déjalos, si quieren morir, va a ser su problema, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está guiando a nosotros también, da inteligencia de los científicos para poder, ¿verdad?, ayudarnos también. Muy bien. El Señor esté con ustedes. La bendición del poderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanecerá por siempre. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado. Espero que lo pasen bonito todos. Gracias.